¿Te duele el cuello y no sabes si es algo serio de lo que preocuparse ya o es solo un poco de tensión y rigidez? Te voy a explicar cuándo actuar inmediatamente de urgencia y cuándo esa urgencia puede esperar más, aunque cuando antes tomes acción, mejor para ti. El 90% del dolor cervical es completamente reversible, tiene una base postural, biomecánica. Eso sí, el otro 10% requiere una atención lo más inmediata posible. Insisto, para hipocondríacos, el 90% del dolor cervical tiene una base en cómo se conecta tu cuerpo con esas cadenas miofasciales, cómo estás respirando, cómo es tu postura. Así que no te alarmes, con una buena evaluación, un buen plan de entrenamiento tiene solución. Ahora bien, no hay que ignorar esas señales de urgencia para el otro 10% de los casos que vamos a ver aquí. Por ejemplo, si sientes una sensación eléctrica que baja por tu brazo o de hormigueo con una pérdida de fuerza, estás teniendo el síntoma típico de radiculopatía cervical, que no es más que un estrechamiento donde pasa el nervio, se comprime, ya sea por una hernia, ya sea por una protrusión, pero también puede ser simplemente por una mala postura sostenida en el tiempo, por ejemplo, en el ordenador, sentado, etc. Lo que está ocurriendo es que se comprime ese canal, ese foramen por donde pasa todo ese plexo braquial y claro, eso a la larga provoca ese tipo de síntomas, ese pinzamiento nervioso. Al final, sea por lo que sea, este pinzamiento, lo que tienes que tener en cuenta es que se puede revertir, porque no es la hernia, no es la protrusión ni siquiera lo que lo está generando. Puede serlo, pero ¿cuál es el origen de esa hernia o de esa protrusión? ¿Has tenido un accidente? Puede ser. Normalmente, ese microtraumatismo repetido en el tiempo es lo que provoca esa hernia, que a su vez provoca el pinzamiento cervical. Por tanto, sí o sí hay que ver de dónde viene el origen, que muy probablemente está en tu postura, si estás entrenando yoga, pilates, gimnasio, con determinados movimientos que están llevando a este pinzamiento, lo que estás logrando es fomentar que tu postura vaya aquí, justamente lo que queremos evitar. Porque quede claro, esa hernia, esa protrusión no aparece de la nada. Te la estás generando tú mismo, tú misma, seguramente sin saber cómo ni por qué. Incluso sin haber esta hernia, recuerda que tu propia postura puede estar fomentando ese pinzamiento. Por tanto, una vez más, cambia tu postura y cambias tus sensaciones, tu eficiencia. El pinzamiento desaparece. ¿Qué pasa cuando el dolor no es tanto esa sensación eléctrica de pinzamiento nervioso, sino de una sobrecarga o contractura o similar? Fíjate en esta postura, trapecio superior completamente estirado porque el hombro está caído, hombro adelantado y al final lo que estás produciendo aquí es una compresión en la cual no puede ser eficiente biomecánicamente tu hombro. Tu hombro obviamente se relaciona con la caja torácica y por supuesto con el cuello, con esas vértebras cervicales. Ahí vas a notar una tensión excesiva en pasivo de tu trapecio superior, cuando tu trapecio superior debe de ser capaz de fijar el hombro y meterlo en el eje y no está siendo capaz. De nuevo, cadenas miofasciales, postura y también la respiración, porque si yo tengo aquí el tórax cerrado, no voy a tener una buena biomecánica de respiración, ni de movimiento, ni postural. ¿En qué se traduce todo esto? Pues obviamente en que tu hombro, tu cuello están sufriendo. ¿Qué pasa cuando el dolor persiste después de 5, 6, 7 días, incluso más tiempo? Prácticamente no modula, se mantiene bastante constante. Seguramente empiezas a notar un bloqueo que te cuesta girar hacia un lado o incluso a los dos, o inclinar, o simplemente en cualquier postura estás ya con esa rigidez, con ese exceso de rigidez, con esa sobreprotección y esa hipervigilancia, ¿no? Ese miedo incluso al movimiento que te está limitando en todo lo que haces en tu día a día, desde girarte a ver algo hasta cualquier postura, sentarte, tumbarte en la cama, largo, etc. Aquí la señal de alarma viene sobre todo cuando ese dolor empieza a ser muy intenso y muy limitante, además que se hace constante esta sensación, tienes una fuerte pérdida de fuerza, mareos, fiebre, vértigos, además no es una sensación para nada ligera, es muy clara y tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta seguramente. Ahí debes de preocuparte inmediatamente, pero además, sin llegar a estos síntomas tan claros, siempre es mejor prevenir que tratar. Este es el concepto clave de este vídeo que quiero que te quedes. No esperes a estar tan fastidiado, tan fastidiada. La prevención siempre funciona muchísimo más que el tratamiento. Si te está dando pistas ya tu cuello, zona alta de escápulas, hombro, escucha tu cuerpo y ponle remedio lo antes posible. Si has tenido recientemente un latigazo cervical, porque te hagas una idea, es el típico choque que te dan con el coche por atrás, impacta, pues eso se llama latigazo, ¿no? Esa sensación de impacto. También puede ser una tracción de feria que frena el golpe, este tipo de sensación. O si tienes una fiebre que es constante e incluso alguna afección de oído, hay que descartar, por ejemplo, una meningitis, alguna fisura o incluso alguna fractura y ahí sí o sí debes de ir al médico. Seguramente no sea tu caso, pero hay que comentarlo por si acaso, porque estos sí que son los casos de urgencia inmediata. Por resumirlo, vamos a separarlo en síntomas que no requieren una urgencia inmediata y síntomas que requieren que ahora mismo, cuanto antes posible, vayas al médico. Ve al médico si tienes unos mareos fuertes, vértigos muy fuertes en los que no te permiten enfocar bien lo que estás viendo, vértigos que no te permitan enfocar bien la vista en lo que tienes a tu alrededor, fiebre y dolor que empieza a ser ya insoportable. Es decir, cuanto más intenso
eso sea el síntoma, tienes que ir al médico lo antes posible. Cuando no es tan urgente, sin ese nivel de urgencia, pero que quede claro, cuanto antes le pongas remedio, mejor. Y aquí ya no hablo de ir al médico. Sí que os digo una cosa, ni lo de antes ni lo de ahora es consejo médico. Yo solo os pongo la información, las cartas sobre la mesa. Y luego vosotros, por supuesto, tenéis que tomar la decisión con la madurez y la responsabilidad que tiene que tener cada uno sobre su propia salud. Yo solo os presento la información. Y en ese sentido, os comento, puedes decidir ir al médico. Mi consejo es que el médico no te va a solucionar nada realmente cuando tienes esa rigidez, esa tensión leves, subrayo leves, mareos, te va a dar una pastilla, te va a funcionar menor o mayormente a corto plazo, a cortísimo plazo, es un parche, estás trabajando sobre el síntoma y no estás trabajando sobre el origen, por tanto, no va a ser una solución definitiva en ningún caso y entrarás en un círculo vicioso del cual, hasta que no dejas de ir al médico y tomas la independencia, la proactitud, no vas a poder solucionarlo. ¿Cómo se toma esa independencia y esa proactitud? Asesórate bien, haz primero una evaluación en la que se tenga en cuenta sí o sí postura, respiración y cómo estás caminando. Los 3 grandes movimientos del cuerpo humano de los cuales depende que estés en un desequilibrio, en una descompensación o no, que estés siendo deficiente en base a cómo funciona el cuerpo humano. Analiza también tus hábitos de vida. Si estás pasando 12 horas sentados, seguramente en el momento que vayas haciendo intervalos, poniéndote de pie y haciendo un poquito de rehidratación, liberación miofascial, de respiración consciente, no es hacer por hacer, es hacer con un sentido, pero a poco que hagas un poco ese reequilibrio, digamos, vas a notar ya mejoras. En cualquier caso, analiza tus hábitos, analiza tu postura, tu respiración y cómo caminas. Y a partir de ahí podemos establecer bien qué está ocurriendo en tu caso. ¿Es postural? ¿Es de respiración? ¿Es una combinación de ambas? ¿Es una sobrecarga por gesto repetido en tu trabajo o en tus posturas del día a día? Si es así, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Qué plan de acción hay aquí y qué plan de acción hay aquí? Por aquí abajo te dejo mi contacto por si consideras que yo puedo ser una buena opción para ayudarte. Al final llevo más de 14 años dedicándome a esto y seguramente en tu caso te puedo ayudar. Para poder confirmarlo, siempre hago una evaluación sin ningún tipo de compromiso y a partir de ahí te puedo contar si te puedo ayudar o no. Y si vemos que sí, pues ya veríamos cómo lo llevamos a cabo en tu caso. Al final, por mera probabilidad, seguramente estés en ese 90% de los casos en los que tu postura sentado de pie tiende a ser esta, con cuello y mandíbula adelantados, con un exceso de compresión aquí, en vértebras cervicales, no hay una activación de los esternocleidomastoideos que levantan el esternón y fijan bien la postura relacionando parte cervical con parte torácica. Además, aquí se produce un cierre en la línea o cadena anterior miofascial de los brazos, tanto a nivel superficial como a nivel profundo, que a su vez no afecta solo a la postura, sino a la respiración. Por atrás se produce todo lo contrario, cintura escapular, escápulas, no tienen la movilidad, la estabilidad necesaria para hacer todos los movimientos en todos los planos que pueden y deben de hacer. Con estabilidad, serrato anterior está inhibido, romborios están inhibidos, tienes un exceso de tensión en trapecio superior, sacas fuera del plano del eje la articulación glenohumeral, que es una parte del hombro, otras articulaciones que tienen que ver más con la escápula también están fuera de plano y una cosa va tirando a otra. Aquí me podría alargar mucho. Aquí hay un exceso de sobretensión y un exceso de tensión en parte de atrás, línea posterior superficial y profunda de brazos, fascia toracolumbar está totalmente pegadita, es decir, deshidratada y eso a su vez va a incidir en pelvis. Fíjate cómo de arriba a abajo afectas a todo tu cuerpo, también por supuesto es de abajo a arriba. Todo está relacionado. Si no le pones remedio lo antes posible, vas a acabar teniendo una de dos, o más problemas, más dolor en cuello, cintura escapular, hombro, o derivarás, sobrecompensarás otra compensación en otra parte de tu cuerpo. Por tanto, cuanto antes cortes por lo sano, mejor a todos los niveles, físicos, pero también mentales, porque al final una postura cerrada, una fascia deshidratada, te va a llevar a una salud mental y emocional mucho peor. No es solo parte física, es cómo te sientes tú. Tu autoestima depende de tu postura, si estás más o menos en protección. Tu salud física, por supuesto, también. Si tu dolor de cuello no viene acompañado de una fiebre o un síntoma genérico de todo el cuerpo, seguramente no sea una enfermedad, seguramente no sea algo de lo que preocuparse inmediatamente en este mismo minuto, pero sí debe ser algo que te preocupe a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo. ¿Cómo quieres vivir tu día a día? ¿Con limitación o haciendo todo lo que quieras y puedes hacer? Al 100% de tus capacidades físicas y psicológicas. Si no quieres que te suponga una limitación, ponle remedio lo antes posible. Si aun con toda la información no tienes claro todavía si el dolor de cuello que tienes te tiene que preocupar inmediatamente o tiene un poquito de margen, déjame en comentario qué síntomas tienes, qué estás notando, en qué te limita en tu día a día y trato de ayudarte. Y así te puedo comentar si tienes que preocuparte inmediatamente o tienes un pequeño margen. Y si quieres un vídeo en el que explique consejos y ejercicios funcionales para descomprimir toda la zona cervical y notar un alivio inmediato en tus cervicales, pídemelo en comentarios.